Bueno, será sin cámara porque no logro que me reconozca la cámara. Bien, hoy vamos a hacer una pequeña alteración del cronograma. Ustedes tenían para hoy la clase de bioequivalencia y el trabajo práctico número 4. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Bien. Vamos a hacer una cosa. El trabajo práctico número 4 lo van a hacer ustedes solos, lo van a traer resuelto, porque en realidad está todo muy detallado y explicado en el texto del trabajo. Lo único que hay que hacer son los cálculos y lo importante es que los practiquen ustedes. Así que fíjense en de hacerlo y la clase que viene lo revisamos y vemos qué problemas surgen al realizarlo. En cuanto a la clase de bioequivalencia, la vamos a dar otro día y hoy vamos a empezar, ¿sí?, con la parte de determinar el estado estacionario de equilibrio y cuando se utilizan dosis múltiples para los pacientes. Así que vamos a comenzar con una gráfica que ustedes no la tienen en ninguna transparencia, pero yo sí la tengo, y vamos a empezar a hablar un poco de esto. Espérenme un segundo, que no compartí la pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bien. Esto ustedes lo tienen en el libro de Naranjo. Es la tabla 10.1 del capítulo 10 de la página, está en el libro exactamente. Ya les digo, en la página 214. Así que si quieren verlo después desde ahí, no hay ningún problema. Y esto no es más ni menos que lo que nos pasa cuando nosotros a un paciente le administramos dosis múltiples. ¿Qué significa administrar dosis múltiples? Que cada determinada cantidad de horas nosotros le vamos a administrar a un paciente un determinado fármaco. En este caso ustedes tienen la propuesta para la administración de teofilina, ¿sí?, con una administración endovenosa de 300 miligramos cada 6 horas a un paciente de 60 kilogramos. Y si miran en la parte inferior de la gráfica, les dice que el volumen de distribución de la teofilina es de 30 litros y que la vida media obviamente es de 6 horas. Entonces acá lo que nos está mostrando, si ustedes fíjense que nos dice dosis en la primera columna, en la segunda columna nos dice cantidad a las 0 horas en miligramos, nos dice concentración plasmática en miligramos por litro, cantidad a las 6 horas en miligramos, concentración plasmática en miligramos a las 6 horas y la cantidad eliminada obviamente a las 6 horas. Entonces, si nosotros asumimos que habíamos dicho que le dábamos 300 miligramos por vía endovenosa en forma de bolo, o sea que se lo estábamos dando todo de una sola vez al paciente, ¿sí? Nos dice después concentración plasmática, en el caso de la dosis 1, 10 miligramos litro. ¿De dónde sale ese 10 miligramos litro? De que utilizando la fórmula que usted sabía para calcular la concentración plasmática, decía que era igual a ¿qué? A la dosis administrada sobre el volumen de distribución. En este caso nos dice que la teofilina tiene un volumen de distribución de 30 litros. Por lo tanto, si dividimos los 300 miligramos administrados a tiempo cero, ¿sí?, en la dosis 1, la concentración plasmática nos va a dar de 10 miligramos litro. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Hola, ¿sí? sí, profesor. Bien. Entonces, a las 6 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Si asumimos que la teofilina tiene una vida media de 6 horas, lo que nos vamos a encontrar, de acuerdo a la definición de semivida de eliminación, es que ¿qué era la semivida? Que era la concentración
¿sí? A la cual el fármaco, o sea, el tiempo en el cual el fármaco alcanzaba el 50% de la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 50% de los 300 miligramos que yo administré va a ser 150 miligramos que van a estar disponibles, lo que nos va a dar una concentración plasmática de 5 miligramos litro, porque el volumen de distribución es constante en este caso, no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? A las 6 horas se me consumieron la mitad de los 300 miligramos que yo le administré. Ahora, esos 150 miligramos que me quedan remanentes van a ser igual a los 150 miligramos que se me van a eliminar a las 6 horas de aplicada la primera dosis del medicamento. Ahora, o sea que a mí me quedan 150 miligramos remanentes. Entonces, cuando yo administre la segunda dosis, no es que administro 450 miligramos, lo que voy a administrar son 300 miligramos, pero que a tiempo cero, o sea, en este caso el tiempo cero van a ser las 6 horas, porque pasaron 6 horas de la primera dosis y vuelvo a administrar, voy a tener los 150 miligramos remanentes que tenía, más los 300 miligramos que yo voy a inyectar nuevamente. Eso me va a dar una concentración plasmática de 15 miligramos litro. ¿Estamos de acuerdo? 450 dividido 30. Ahora, transcurridas 6 horas, a mí me va a quedar la mitad de estos 450 miligramos que administré. O sea que me van a quedar 225 miligramos. ¿Sí? Lo que me da una concentración plasmática de 7,50 y la cantidad que se eliminó fue una cantidad igual a lo que me está quedando, porque volvieron a pasar otra semivida. O sea, se eliminaron 225 miligramos y la concentración que me queda son de 225 miligramos. Y así seguimos incorporando dosis. Cuando yo incorpore la tercera dosis, ¿sí? Voy a tener estos 225 que tenía de remanente, más 300 miligramos que le voy a agregar. Esto me da 525 miligramos. ¿Sí? Pasada las 6 horas, me va a dar 262,50. En realidad acá falta un 50, 262,50. ¿Sí? La mitad de los 525. Pasada otras 6 horas, voy a tener 262,50 más 300, o sea, eso me va a dar, ¿sí? 562,50. A las 6 horas voy a tener 218,25. Y así voy a seguir agregando dosis cada 6 horas hasta que a un tiempo infinito voy a lograr que en la dosis N voy a tener 299,41 y así sucesivamente, hasta que en un momento, esto prácticamente que me está diciendo que tengo en el plasma lo mismo que estoy agregando. Entonces, cuando yo agregue la siguiente dosis, voy a tener 300 más 300, 600. Pero a mí me van a quedar 300 a las 6 horas y 300 se me van a eliminar. Eso es cuando la velocidad, ¿sí?, de ingreso del fármaco, ¿sí?, es igual a la velocidad de egreso, o sea que la concentración que me está ingresando del fármaco es igual a lo que me estoy eliminando, lo que estoy haciendo es alcanzar el estado de equilibrio. Ahora, el estado de equilibrio sí siempre va a tener una parte máxima y una mínima, donde yo lo que voy a tratar de establecer es la dosis de equilibrio, que va a ser la mitad de esa dosis máxima, que va a corresponder generalmente a la concentración tóxica, y la concentración mínima efectiva va a ser la mínima de ese intervalo. Entonces, si nosotros graficamos esto, nos va a dar un gráfico de este tipo. ¿Sí? Nos va a decir que acá tenemos concentración plasmática de teofilina en miligramos por litro, ¿sí?, graficada en función del tiempo en horas. A tiempo cero tengo una concentración plasmática de 10 miligramos, que corresponde a los 300 miligramos que yo le di, ¿sí?, dividido los 30 litros del volumen de distribución. Pasadas 6 horas, los
los 10 miligramos, ¿a cuánto bajaban? ¿Se acuerdan? A 5, ¿no? Bajaba a 5 miligramos litro. Esta va a ser mi concentración mínima. Y así voy a ir sumando hasta que a partir de la quinta dosis, ¿sí?, más o menos voy a estar en un 90% de la concentración. Fíjense que de los 10 que tengo que alcanzar final tengo 9,69. A partir de la séptima tengo 9,92. Generalmente se dice que el estado de equilibrio se alcanza a partir de la quinta dosis. Ahora, a partir de este momento, yo voy a estar en el estado de equilibrio. Entonces, tengo dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4, dosis 5. Esta dosis máxima que voy a tener va a corresponder con mi concentración tóxica. Yo debo siempre tratar de estar ligeramente por debajo de esa concentración tóxica, que va a ser la concentración máxima que yo debería alcanzar en plasma. Y tengo que estar ligeramente por encima de la concentración mínima para asegurarme que no entro en toxicidad si me excedo de la máxima, ni que el fármaco no tenga efecto si quedo por debajo de la concentración mínima. Y ahí el valor promedio, ¿sí?, medio que se da entre la máxima y la mínima, es lo que se conoce como concentración SS, que es la concentración en el estado de equilibrio. Y esa es la que vamos a después a calcular en muchos de los problemas. Veamos qué pasa si yo separo el intervalo de administración del fármaco. ¿Sí? En el caso original teníamos que 10 miligramos litro a tiempo cero, a las 6 horas, bajaba de los 300 bajaba a 150. Y así sucesivamente. Eso si lo hubiésemos administrado a las 6 horas. Ahora, si yo en vez de administrarlo a las 6 horas, que es la vida media del fármaco, lo que hago es extender el plazo en que administro, ¿sí?, lo que voy a hacer es que la concentración, en vez de estar en 5, me baje muy por debajo de ese valor. Estaría por debajo de esa concentración mínima que les hablaba antes. Entonces voy a llegar prácticamente a 0, ¿sí?, o a 1, o sea, el valor que tenga. Acá bueno, les graficaron 1, pero cuanto más plazo pase, más cercano de 0 voy a estar. Si supongamos que partamos del valor original, ¿sí?, si a las 6 horas, ¿sí?, teníamos 5, a las 12 horas tendríamos 2,5 y a las 18 horas tendríamos 1,25 si no administráramos más fármaco. ¿Se entiende? Entonces acá lo que ustedes están viendo, que a las 18 horas tengo 1,25 de concentración del fármaco cuando inyecto otra nuevamente el fármaco. Entonces, como mi periodo de administración es mayor de lo que yo necesito, el fármaco va a tender a acumularse muy poco. No voy a alcanzar ese estado de equilibrio a las 5 dosis. ¿Por qué? Porque se me está eliminando mucho más de lo que me está ingresando. Entonces no voy a lograr ese estado de equilibrio en 5 horas. Por el contrario, si yo lo que hago es disminuir el periodo de administración, lo que voy a hacer es que no se me elimina todo el fármaco. Fíjense, si yo vengo acá, ¿sí?, si yo le doy 300, a las 6 horas tengo 5. Pero si yo en vez de esperar 6 horas, ¿sí?, le vuelvo a administrar 300, ¿sí?, a las 2 horas, esto me va a aumentar mucho más porque no se me está eliminando la cantidad de fármaco suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? La concentración del fármaco va a tender a aumentar y a concentrarse. Voy a lograr ese estado de equilibrio en la quinta dosis seguramente, pero a una concentración mayor que la que necesito para obtener una respuesta terapéutica. Y estaría acá encima en una dosis que puede llegar a ser tóxica. En definitiva, ¿qué es lo que les quiero contar con esto? Que si yo extiendo el periodo de toma, no voy a tener la concentración mínima efectiva para obtener la respuesta terapéutica. Si yo acorto el periodo de toma,
lo que voy a obtener, ¿sí?, es probablemente un problema de toxicidad, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza lo que se llaman problemas relacionados con medicamentos, al evaluar cómo consume los medicamentos un paciente, tenemos que ver que acá tenemos dos tipos de problemas. Tenemos un problema de falta de eficacia o de efectividad en este caso, y podemos tener en el primer caso, ¿sí?, cuando les estiramos el tiempo de toma o de administración, o podemos tener un problema de seguridad por una disminución en el periodo de administración. Lo que vamos a tener entonces es un producto concentrado. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para favorecer esto? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, nosotros generalmente cuando un fármaco está establecido cuál es el periodo de toma, lo que hacemos normalmente, ¿sí?, es darlo cada 6, cada 8, cada 12, de acuerdo a lo que esté estipulado, cada 24. Pero hay veces que el paciente necesita tener una respuesta terapéutica más rápida. Si un medicamento que tiene una vida media de 24 horas, recién vamos a tener respuesta en el 5.º día. Yo a lo mejor necesito que el paciente tenga una respuesta terapéutica antes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Si en vez de utilizar la dosis de mantenimiento, que es la habitual, para que se alcance esa dosis de equilibrio, ¿sí?, antes, lo que hago es duplicar la dosis de mantenimiento. Y eso es lo que se llama dosis de carga, que la estrategia normalmente es darle el doble de la dosis habitual para lograr el estado de equilibrio en menor tiempo. Se vuelve a la dosis de mantenimiento. O sea, vos lo que es solo una dosis de carga al inicio del tratamiento y después ya volvés a lo que es la dosis de mantenimiento. ¿Sí? Fíjense, acá tenés dosis de carga, que es el doble de lo inicial, y después ya empezás con las dosis de mantenimiento. Y de esa forma logras el equilibrio más rápido de que las 5 vidas medias. Es una forma de llegar más rápido al equilibrio. Por eso muchas veces, fíjense que a ustedes cuando le mandan un tratamiento oral, el médico le dice, la primera vez tomate 2 comprimidos juntos y después seguís con uno cada tantas horas. Bueno, ahora saben por qué es. Porque eso se llama dosis de carga y lo que nos hace es permitir llegar más rápido al estado de equilibrio. ¿Hasta acá dudas? ¿No? ¿Quedó claro? Bien, y acá yo no lo tengo escrito, pero les quería comentar algunas cositas. Sí que hay una fórmula que ustedes no la tienen ahí en la tablita, ¿sí?, que es cómo se calcula, ¿sí?, la concentración en el estado de equilibrio, que eso se llama K0, ese K0, ¿sí?, que es la cantidad de fármaco que se administra, la velocidad con que se administra el fármaco, y que es igual al clearance por la concentración en el estado de equilibrio. Por lo tanto, si despejamos de ahí, la concentración en el estado de equilibrio, ¿cómo la van a calcular? Como la K0, ¿sí?, entiéndase como K0, ¿sí?, la velocidad de entrada del fármaco en el estado estacionario, ¿sí?, dividido el clearance, que ya ustedes saben lo que es el clearance. ¿Sí? Ustedes saben que habíamos visto que el clearance era igual a la constante de eliminación por el volumen de distribución. Por lo tanto, otra forma que tienen de calcular la concentración en el estado de equilibrio va a ser la K0, ¿sí?, o sea, la velocidad de entrada del fármaco. Eso les va a servir para cuando les dicen que un fármaco se hace una infusión a una velocidad de tanto mililitros minuto, ¿sí?, para eso lo van a usar. Va a ser igual a K0 dividido la constante de eliminación por el volumen de distribución. O sea, si reemplazamos el clearance en el denominador por KL por volumen de distribución. Entonces, vamos a ver el ejemplo que estábamos utilizando
para la teofilina, que era el ejemplo, utilizando cómo calculábamos el clearance entonces. ¿Sí? Si el clearance va a ser K0 sobre la constante de equilibrio. O el clearance va a ser A, el volumen de distribución, ¿sí? Por la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, ustedes lo saben, ¿cómo la calculan con los datos que vimos hasta lo que yo les dije ahora? Yo les dije que tenía una vida media de ¿cuánto? El fármaco. De 6 horas, perfecto. Entonces, el clearance va a ser igual al volumen de distribución, que también le había dicho, para que para la teofilina, ¿de cuánto era? De 30 litros, perfecto. Y la KE va a ser igual a ¿qué? A 0,693 dividido 6 horas, que es el T medio, y eso nos va a dar que el clearance de la teofilina es de 3,47 litros hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a calcular la concentración en el equilibrio cuando yo lo administro cada 2 horas y cuando lo administro cada 18 horas. A ver qué diferencias hay. ¿Qué concentraciones alcanzamos en el equilibrio? Hagan la cuenta. ¿Cuánto le da la concentración en el equilibrio en cada uno de los casos? No, cada 2 horas y cada 18. No. Se perdieron. Bueno, el clearance ya vimos cómo lo calculábamos, ¿no? ¿Cuánto les dio el clearance? 3,475. 3,47 litros hora. Perfecto, Sí. estamos de acuerdo. Sí, que lo sacamos de hacer el volumen de distribución por 0,693 dividido el tiempo medio. Así que eso es la inversa de la constante de eliminación. O sea que eso nos da 3,47 litros hora. Ahora, ¿cómo calculamos el K0 para cada uno de los casos? Vamos a tener que tener en cuenta cuánto administramos y lo dividimos por la cantidad de horas. Y eso nos da la velocidad, ¿sí?, de ingreso. Nos va a dar cuántos miligramos hora se están inyectando a cada paciente. En el primer caso teníamos 300 miligramos administrado, ¿sí?, cada 18 horas. ¿Cuánto le da? ¿Cuántos miligramos hora les da eso? ¿Puede ser 16,7?
16,67, correcto, muy bien. Ahora, ese 16,67 lo vamos a dividir, ¿sí?, por el clearance. ¿Y cuánto nos va a dar? ¿2,40? No, 4,81. 4,80, ahí me gusta. 4,8 miligramos litro, ¿sí? Ahora, ¿cuánto nos va a dar la concentración en el equilibrio si yo lo administro cada 2 horas? ¿150? No, 150 es la velocidad, pero lo tienen que dividir siempre por el valor del clearance. Está bien, la velocidad es 150 miligramos hora. Que sale de 43,23. Perfecto. Los 150 que estaban hablando salen de dividir los 300 Sí, está miligramos bien. dividido 2. Entonces nos da que tiene una velocidad horaria de ingreso de 150 miligramos hora. Sí, yo me confundí, estaba sacando la velocidad todavía. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, muy Entonces, bien. que a menor hora, a menor tiempo, A menor intervalo de administración, sí, ¿sí?, a le menor va a dar intervalo, una concentración plasmática en el equilibrio mayor. Fíjense que mayor. acá es casi 9 veces más alta, ¿sí? Con solo disminuir las relaciones de 2 a 18, 9, es correcto. Fíjense cómo se mantiene. Yo pasé, en uno aplico cada 2 horas y en el otro cada 18. 18 dividido 2, 9 horas. ¿Sí? Y cómo logré aumentar la concentración en el estado de equilibrio. Bien, ¿esto quedó claro? Sí, profesor. Bien. Y hay otra cosa que vamos a tener que después utilizar seguramente en alguno de los problemas, que sí, seguro lo vamos a utilizar, que es lo que se llama como el factor de acumulación. ¿Qué es el factor de acumulación? Es aquel factor que nos está indicando cuánto se acumula por cada dosis que yo administro el fármaco. ¿Sí? Cómo se va acumulando a lo largo que voy ingresando más medicación. De eso hay toda una deducción matemática que la tienen en el libro, ¿sí?, asociando en la página 223. Pero lo que me importa a mí es que entiendan el concepto del factor. Significa cuánto del fármaco se me acumula por cada dosis que administro. Y la fórmula para calcularlo se llama, la forma de nombrarlo es R, que es el factor de acumulación, y es igual a 1 dividido 1 menos E a la K elevado a la K de eliminación por el tau. ¿Y qué es el tau? El tau es el tiempo en que se administra cada fármaco. O sea, el intervalo de administración es lo que se llama tau. ¿Sí? El tau puede ser 2 horas, 4 horas, 6 horas, dependiendo cada cuántas horas yo administre el fármaco. ¿Sí? Entonces después vamos a ver algún ejercicio. Estefanía está hablando, pero no sé qué dijiste. Perdón. Lo que sería E elevado a la K eliminación por el tau. Sería Tau. todo por esa. Esa sería toda la fórmula. Eso es lo que nos va a permitir. ¿Qué nos va a dar el R? Generalmente el R va a ser 1 como máximo. Nunca me pongan un R de más de 1 porque en general lo da. ¿Sí? Es raro que les dé un R mayor que 1. En general son 0, tal. Así que no. O depende cómo lo calculen, les puede dar un 1,20. Eso quiere decir que el factor de recuperación es un 20%. ¿Sí? Vamos a ver entonces después algunos ejemplos. ¿Hasta acá quedó claro el concepto? Después si quieren miren la deducción matemática, ya les dije, la tienen
Todo esto está como un apartado en la página 223 del libro. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Seguro? Miren que después cuando empezamos con los problemas, empiezan los problemas en serio. Bien. Vamos entonces a salir de esta presentación y a ingresar a otro Power. Este lo dejo ahí minimizado por alguna duda. Bien, vamos a ver ahora algunas curvas para aclarar algunos conceptos. ¿Sí? Esto tiene que ver con el taller 4 que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Donde tenemos las curvas, donde tenemos una KE única, ¿sí? Esto quiero entonces ¿para qué? Para un comportamiento monocompartimental, o tenemos una curva de eliminación con un punto de inflexión donde tenemos un alfa y un beta. Esto nos va a permitir calcular las dos constantes de la K12 y la K21 que vamos a necesitar para ver cómo se establece el equilibrio. Eso ya lo habíamos visto, así que acá no hay nada nuevo. Ahora, en la curva A, ¿qué es lo que encontramos? Tenemos dos curvas. Si ustedes las miran a simple vista, ¿qué me pueden decir de esas curvas? No lean el texto, traten de entenderlo primero. ¿Qué diferencia hay entre la curva 1 y la curva 2? Bien, ahí alguien puso, que no llegué a ver el nombre, perdón, porque fui de veloz. ¿Quién fue que puso? Verónica Gaño, o sea, puso que tiene igual misma cadena de eliminación y concentración máxima. No, la concentración máxima es diferente. O sea, tenemos dos curvas que sí tienen la misma constante de eliminación, ¿sí? Lo que son diferentes son las concentraciones máximas. Por lo tanto, lo que me va a variar va a ser diferente el tiempo de efectividad. O sea, el tiempo durante el cual el fármaco permanece en la sangre por encima de la concentración mínima efectiva. ¿Sí? Tengo igual velocidad de eliminación, pero evidentemente en el caso del fármaco 2, sí fue administrado con una dosis mayor, ¿sí? O fue una concentración mayor que en el caso del 1. Sí, puede ser que sea el mismo fármaco administrado en diferentes dosis. ¿Está claro eso conceptualmente? Sí, profesor. Bien. En el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Misma Sí. concentración máxima y diferente constante de eliminación. Diferentes constantes de eliminación, donde la K1 es mayor que la K2. ¿Por qué? Porque la pendiente de la concentración de la K de eliminación del 1 es mayor que la pendiente que la K de eliminación del segundo fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este fármaco, ¿sí? Lo que nos está dando es que tiene un tiempo de efectividad menor porque se está eliminando más rápido. Acá va a depender de la constante de eliminación, mientras que en este gráfico tenían igual constante de eliminación, pero distinta dosis de administración. Esto igual está relacionado con lo que vimos en la primera parte. Bien. Gaño, podés hablar, me resulta más fácil que estar leyendo los mensajes. No hay problema. Profe, Sí. sí, Eduardo le habla.
ahí en Sí. en el A, a donde teníamos la misma KE, pero, Sí. pero teníamos la concentración máxima distinta. O sea, podría ser uno de que se hizo con un émbolo y el otro a través de una perfusión lenta, creo que se llama. No, no, eso no tiene que ver porque no es por eso. Lo que está cambiando es la concentración máxima. Por lo tanto, lo que está impactando acá es la dosis, que es diferente. ¿Sí? Ajá. No es la forma en cómo se administró. Porque la forma en que se administra lo que puede hacer es que vos alcance más rápido la concentración plasmática o menos rápido. Pero a la larga la vas a alcanzar igual. ¿Sí? Pero Ah, acá lo que haces es, lo que te cambió fue la dosis que administraste. ok. En este gráfico lo más probable es que sea el mismo fármaco con diferente concentración. A ver, las KE pueden repetirse, pero en general recuerden que la KE es característica de cada fármaco. Entonces acá tenemos dos que tienen la misma pendiente, es muy probable que estemos hablando del mismo fármaco que se administró a diferentes dosis. En estos son dos fármacos diferentes porque tienen distintas constantes de eliminación. O sea, la misma dosis de dos fármacos diferentes, de los cuales uno se elimina mucho más rápido que el otro. Bien, acá tenemos una curva de administración extravascular. ¿Sí? Acá tenemos que se tiene que alcanzar la constante, la concentración máxima y va a eliminarse, ¿sí? Para un espacio monocompartimental, y esto es lo mismo para un espacio bicompartimental. Alcanzo la concentración máxima, primer paso. Bueno, continuamos entonces. Esto ya lo hemos explicado. Acá tenemos la influencia de curvas dosis única vía de administración extravascular. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos que graficar el logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, donde tenemos dos fármacos, donde uno nos dice que la K es la K dividido 10. Uno es K y el otro es K dividido 10. ¿Qué significa que la K sea la K igual a la K del otro fármaco dividido 10? ¿Quién me explica? Puede ser que K tiene la constante de absorción 10 veces mayor. K tiene la constante de absorción, muy bien, Beratz. La K es 10 veces mayor la constante de absorción que la K sobre 10, obviamente. En el caso de la B, nos dice que la dosis por el factor de biodisponibilidad dividido 2 de este fármaco con respecto a la dosis por el factor de biodisponibilidad del primer fármaco. ¿Qué nos está indicando eso? Que la concentración máxima es la mitad. Perfecto, muy bien. Y eso nos va a influenciar en el área bajo la curva, ¿sí? Que es bien marcado ahí, se ve perfecto, que el primero se absorbe mucho más, ¿sí? La dosis es mayor, ¿sí? La dosis por F, o sea que lo que se absorbe, la dosis por el factor de biodisponibilidad. O sea, la dosis va a ser mucho mayor acá que acá. Tengo el doble de dosis acá que acá. En este caso, ¿quién me explica? A ver, ¿cómo venimos? Tenemos en esta curva, ¿sí? Clearance normal, en esta clearance sobre 2. O sea, lo que nos está diciendo que el clearance, ¿sí? Es la mitad de esto, o sea que se va a depurar, en este caso, la mitad del fármaco. Por lo tanto, la concentración va a ser mayor, porque al no eliminarse tanto fármaco, ¿sí? Al no depurarse tanto fármaco, me va a aumentar la concentración plasmática del fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Y en el último, lo que tenemos es un aumento del Profe. volumen. Sí, O sea que en esa curva, la del clearance,
O sea, la segunda, la que está más abajo, quiere decir que se depura más cantidad que la de arriba. Exacto, la de abajo, la de arriba es el clearance sobre 2. O sea que la velocidad de depuración es la mitad que Es en el menor. otro caso. Entonces, si Ok. se depura la mitad, se me va a concentrar el fármaco. Ok, perfecto. Suponiendo que administra lo mismo. Y en el caso D, ¿qué es lo que está pasando? Tengo volumen de distribución y este es volumen de distribución por 2. Si yo aumento el volumen de distribución al doble, ¿qué me va a pasar con la concentración del fármaco en Se sangre? me va a bajar. La concentración va a bajar la mitad porque pues Se tengo el diluye. doble de volumen, entonces una misma concentración se diluye en un volumen doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro esto? Sí, Muy profe. bien. Sí. Bien, eso era de acá. Profe, en el de clearance dividido 2, la constante de absorción ahí es la misma, ¿no? Los dos. Todo lo demás no cambia. Lo que está cambiando es el clearance nada Solo el más. clearance. Gracias. Dame un segundo que lo mostramos de vuelta. ¿Sí? Acá te dice que como única variable que cambió fue el clearance. Fíjate que la absorción es exactamente igual, pero una vez que alcanzas la concentración máxima, al disminuir la velocidad de eliminación, este se va a eliminar más rápido que este. Está bien, gracias. Romina está entretenida, se está divirtiendo con algo, no sé con qué, pero sería bueno que los comparta, así nos reímos todos. Ese es el caso, profe, donde uno cuando sabe o le pregunta al paciente si tiene alguna insuficiencia renal, le tiene que modificar la dosis. Exactamente. Esto es un caso de un paciente que tiene disminuida la excreción renal. Vamos con estos otros. Estos tienen toda la teoría, aparte de lo que yo les estoy explicando ahora, toda detallada, bien explicada en el Flores. Así que, si tienen duda, Flores les va a socorrer la vida. Acá tenemos, ya empezamos a hablar de gráficos de infusión continua. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de infusión continua? Cuando el fármaco, ¿sí? A diferencia de cuando lo inyectamos en bolo, que entra toda la dosis junta y después se distribuye y se empieza a metabolizar, en una infusión continua lo que hacemos es darle por goteo al paciente en pequeñas cantidades. Entonces el fármaco, por más que sea intravenoso, va a contener un comportamiento semejante a lo que sería un fármaco oral. Porque si bien acá no se tiene que absorber, pero sí se va a empezar a concentrar de a poco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a tiempo cero voy a tener una gotita y a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando la concentración del fármaco. Obviamente hasta que alcanza la meseta de que la velocidad de ingreso del fármaco es igual a la velocidad de salida. Entonces yo tengo que regular el flujo de administración del fármaco hasta que, por ejemplo, pasar todo el sachet del fármaco en un periodo que sea igual a la semivida de eliminación del fármaco. Entonces, de esa forma yo tengo al paciente siempre en estado de equilibrio. Acá tenemos, por ejemplo, en el gráfico, este sería el primer gráfico. Si nosotros vemos el segundo gráfico, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un comienzo de infusión a velocidad normal, ¿sí? Y logro un estado de equilibrio que sería este que continúa acá si yo mantengo. Pero ¿qué pasa? Si yo aumento la velocidad de infusión, se me va a producir otro aumento del estado de equilibrio. Entonces mi estado de equilibrio ya no se va a mantener acá, sino que se me va a mantener en este nuevo estado de equilibrio. Una vez que yo suspendo el fármaco, al no ingresar más fármaco, lo único que tenemos es una etapa de eliminación del fármaco. Esto les va a servir para cuando ustedes tengan que les pidan que hagan el cálculo, cómo hago para ajustar a un paciente que está con una infusión continua y yo lo tengo que externalizar
de la internación y le tengo que dar administración oral y para que el fármaco no me llegue a 0. Entonces yo lo que tengo que ver es en qué momento de este periodo de tiempo, desde que terminó la infusión hasta que el paciente, ¿sí?, en qué momento de este periodo debe de tomar, ¿sí?, el fármaco oral para mantenerlo en el estado de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Veo que hay caras como diciendo de qué está hablando. Sí, ¿cómo lo calculó? Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Por ahora quiero que entiendan el concepto. Ah, Pero, está bien, profe, no, pensé que estaba ahí y yo me lo había perdido. No, no, no. una pregunta, ¿yo tendría que tener 2 estados de equilibrio para obtener ese dato o no? No, vos tenés que saber cuál es el estado de equilibrio con el inyectable intravenoso y de ahí hacer el cálculo para ver en qué momento le tenés que dar el fármaco oral. Ok, O sea, conociendo cuál es el estado de equilibrio del fármaco, ¿sí? ok. Entonces le dice que la concentración plasmática en equilibrio va a ser al fármaco administrado, o sea, la dosis administrada, sobre el clearance. Ya eso ya lo sabíamos, no es nada nuevo. Y acá tenemos varios gráficos donde lo que se hizo es modificar la velocidad de infusión en el primer caso, y en el segundo caso lo que se hizo fue modificar el aclaramiento. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a partir, esperen que saco esto, no sé si ustedes lo ven, pero a mí me aparecen las caras de ustedes sobre la pantalla y no veo nada. Supongamos que esta es la velocidad de infusión normal, ¿sí? El gráfico que está marcado con la letra Q. ¿Sí? Yo tengo establecido cuál es mi concentración mínima efectiva y tengo establecida cuál es mi concentración máxima tóxica. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar aumentando o disminuyendo el flujo o la velocidad de infusión. Entonces, si este es mi estado de equilibrio y yo disminuyo la velocidad de infusión, lo que voy a tener es este estado, que va a ser, va a ser Q sobre 2. O sea, la velocidad normal dividido 2. La concentración se me va a disminuir. Ahora, si yo lo que hago es duplicar la velocidad de infusión, el estado de equilibrio se me va a colocar acá. O sea, en este caso, fíjense, hasta 2 me lo soporta, hasta 2,5, pero ya por encima de eso entra la concentración mínima tóxica. Fíjense que cuando yo multiplico por 4 la velocidad de infusión, ¿sí?, el fármaco ya entra en dosis tóxica. Por el contrario, si acá tengo esto, ¿sí?, el clearance normal, si yo aumento el clearance, me va a disminuir la concentración. ¿Sí? Acá fíjense, cuando la velocidad la aumentaba, me aumentaba la concentración. En cambio, cuando yo aumento el clearance, me disminuye la concentración, porque es mayor la velocidad de salida del fármaco. Lo mismo, si yo disminuyo el clearance, me va a aumentar la concentración, de acuerdo a cuánto. Si lo aumento por 2 o lo aumento por 4, me va a aumentar en relación la concentración. Fíjense, y acá teníamos el clearance era de 2, si yo lo divido por 2, perdón, lo multiplico por 2, la concentración me baja a 1, el equilibrio. Si al clearance lo divido por la mitad, o sea que es menor el clearance, ¿sí?, me va al doble. Y si lo divido por 4, me va a 8. Es directamente proporcional la velocidad al factor por el cual yo aumento la velocidad de eliminación. Bien, en este caso tenemos una infusión intravenosa, ¿sí?, donde, esperen que tengo gente que sigue entrando. Tenemos esta es la segunda curva, ¿sí?, es cuando el T, o sea, el intervalo del tau, es igual a
a una vida media del fármaco. Entonces, esta sería la curva normal con una vida media del fármaco. Ahora, si yo el tau lo disminuyo a la mitad, ¿sí? O sea que en vez de, si supongamos que el T medio sean, en este caso, está graficado más o menos en 1 hora y moneda, ¿sí? No llega a 2, si está por encima de 1, poner 1 hora y media, sea el tiempo de vida media del fármaco. Si yo ahora, el tau, o sea, mi intervalo de administración, ¿sí? Es la mitad del intervalo, o sea que en vez de 1 hora y media lo administro, ¿sí? En vez de cada 90 minutos, cada 45 minutos, la concentración me va a aumentar. Pero la velocidad de eliminación va a ser exactamente igual. Por el contrario, si yo el tau lo duplico, me va a disminuir la velocidad, me va a disminuir la concentración plasmática. Y la constante de eliminación sigue siendo la misma. ¿Por qué disminuye? Porque el fármaco lo estoy dando más espaciado, por lo tanto se me va a eliminar más que lo que está recuperando. Cuando el tau es 4 veces la vida media, me va a disminuir más, y cuando es 8 veces, me va a disminuir aún más. ¿Está claro esto? Entonces, queda claro que cuando nosotros tenemos que hacer un ajuste, podemos modificar el clearance del producto, o podemos modificar el intervalo de toma, o podemos modificar ¿qué? De los gráficos que estuvimos viendo, que son los 3 parámetros con los cuales vamos a jugar. La velocidad. La velocidad, y la velocidad que es en definitiva. A mayor velocidad, ¿qué estoy haciendo? La concentración. Aumenta la Aumento la dosis, ¿sí? O sea, yo voy a jugar entonces con la dosis, con el intervalo de toma y con el clearance del paciente. Porque las demás cosas en general yo no las puedo modificar. No las puedo modificar directamente. Entonces, esas son las 3 cosas en las cuales nos tenemos que concentrar. Fui al revés. Entonces, bueno, esto es lo mismo que habíamos hablado en el gráfico del principio, pero está expresado en porcentaje. Dice, en una semivida se alcanza el 50% del nivel estable, en 2 semividas el 75%, en 3 el 87,5%, en 4 el 93,8% y en 5 el 96,9%. Eso no es más ni menos que lo que ya habíamos visto. Acá tenemos dosis múltiples. ¿Sí? En el primer gráfico tenemos la administración, ¿sí? De un fármaco intravenoso, ¿sí? Donde esperamos que el tiempo de semivida llegue a 0 la concentración. Por lo tanto, este paciente nunca va a alcanzar el estado de equilibrio. Si el tau coincide con la semivida, es mayor que la semivida, no voy a alcanzar el estado de equilibrio. En cambio, si mi intervalo de administración coincide con la semivida, a partir de la quinta administración, en el caso de que no sea continua, voy a alcanzar el estado de equilibrio. Sí, acá lo que le dice que el área bajo la curva de este trapecio es igual al área bajo la curva de este otro trapecio. Eso es para calcular las áreas bajo la curva. Y esto sí me interesan, estos gráficos. En el primer gráfico lo que estamos viendo, lo que se modifica es el intervalo de administración tau. ¿Sí? Acá tenemos la administración normal, que es cada 1 hora y moneda. ¿Sí? A medida que yo disminuyo el tiempo de administración, el fármaco se me va a concentrar, y cuando yo aumento el intervalo, ¿sí? El fármaco va a tender a desaparecer y no se concentra. Acá tenemos una curva normal, ¿sí? Donde tenemos en el estado de equilibrio, ¿sí? Tenemos una concentración mínima y una concentración máxima del fármaco. ¿Qué pasa? ¿Sí? Dice, dosis múltiple intravascular influenciada por las variaciones de intervalo de administración. A
y de un aumento del volumen de distribución al doble, aumento del volumen de distribución al doble. ¿Qué pasa cuando yo aumento el volumen de distribución? La concentración en el equilibrio no se modifica. Sí se me van a modificar la concentración mínima y la concentración máxima porque se me modificó el volumen de distribución. ¿Sí? En el equilibrio voy a tener la misma concentración, pero no la máxima y la mínima. En este caso, sí se modifica la concentración cuando yo modifico el clearance. La concentración, si yo duplico el clearance, ¿sí? Perdón, disminuyo el clearance a la mitad, la concentración va a ser el doble, pasa de 1 a 2. Y los intervalos, ¿sí?, entre máxima y mínima van a tener los mismos valores de máxima y de mínima. Recuerden entonces, en el estado de equilibrio, el volumen de distribución no modifica la concentración en el equilibrio, pero sí me modifica la mínima y la máxima. En cambio, una modificación del clearance, ¿sí?, a la mitad, va a hacer que la concentración en el equilibrio sea el doble y se mantenga el mismo esquema de máxima y de mínima concentración en cada uno. O sea, el pico, el pico y el valle de los fármacos va a ser el mismo. ¿Te hago una consulta, profe? Sí, Ahí recién cuando decía de que si yo modifico el volumen de distribución, la sí, concentración en equilibrio no se va a modificar, más allá que se modifique la mínima o la máxima. Se exacto. refiere al equilibrio que hay entre fármaco libre y el fármaco que está unido a proteínas. No, se Entonces, refiere a cuánto fármaco está disponible en el plasma. O sea, la concentración que vos medís cuando tomás una muestra de sangre es la misma, no cambia. En el equilibrio. Pero sí me va a modificar un aumento del volumen de distribución, cuál va a ser la concentración máxima. Obviamente, si yo tengo la misma cantidad de fármaco, pero en un volumen mayor, la concentración máxima va a ser diferente y la mínima también. ¿Sí? sí, esa Pero, esa me queda más claro porque ya es proporcional, digamos. La que no me quedaba clara era esta, la concentración de equilibrio. Por eso era la consulta si es que tenía que ver con lo de estar el fármaco por eso, libre o unido a no, proteínas. no, es fármaco total. Ahora, fíjense, porque cuando vos medís en sangre, medís fármaco total, no medís generalmente fármaco libre. Hay técnicas para medir fármaco libre y fármaco en todo, Ah, pues hay distintas formas de medirlo. Fíjense que acá se lo está graficando al mismo nivel. ¿Sí? No cambia la concentración, sí cambia el pico y el valle, pero después no cambia. ok, gracias. No, por nada. Bien, esto es lo que hablamos antes de la dosis de mantenimiento, ¿sí?, y la dosis de carga. En este caso, ¿sí?, tenemos un fármaco, ¿sí?, que se da cada 4 horas. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que yo necesito que descanse a la noche, ¿qué es lo que hago? Duplico la dosis de mantenimiento, de M dosis de mantenimiento cada 4 horas. A la noche lo que hago es duplicar la dosis de mantenimiento, por lo tanto extiendo el plazo. Y de esta forma evito tener que despertar al paciente durante la noche. ¿Sí? Entonces, de esa forma logro, ¿sí?, extender el periodo de toma. Distinto es lo que decíamos antes, de la dosis de carga. La dosis acá, fíjense que estaba normal, pero yo puedo duplicar la dosis inicial y estaría en la misma situación. Duplicando la dosis inicial, logro alcanzar el equilibrio más rápido. Este paciente ya está en el equilibrio, ¿sí? Pues fíjense que está dentro de la concentración mínima y máxima, ¿sí?, mínima efectiva y máxima tóxica. Yo estoy en el equilibrio. Lo que hago es duplicar la dosis de mantenimiento para extender el tiempo en que el fármaco está en el equilibrio. Obviamente que esa duplicación no me puede superar nunca la concentración máxima tóxica. Tengo que ver si el fármaco me permite, o sea, si la ventana que tengo es lo suficientemente amplia como para poder hacer eso.
Bien, acá lo que les está mostrando es la relación entre la dosis inicial y la dosis de mantenimiento. En el gráfico 1, ¿sí? Fíjense, la dosis inicial es igual a la dosis de mantenimiento. Necesito mis 5 semividas para alcanzar el estado de equilibrio. En el caso de la curva 2, la dosis inicial es 1,5 veces la dosis de mantenimiento. Fíjense que alcanzo más rápido, ¿sí? La dosis de mantenimiento, la dosis de equilibrio, perdón. En el caso 3, la dosis inicial es igual 2 veces la dosis de mantenimiento. Fíjense que con la primera dosis ya estoy en el estado de equilibrio, duplicando solamente la dosis de mantenimiento. Y con el caso 4, la dosis inicial es 3 veces la dosis de mantenimiento. Ya supero, pero bueno, corro el riesgo siempre de excederme y entrar en la dosis tóxica. Bueno, esto es lo mismo que vimos recién. Esto, la relación entre la dosis inicial y la dosis de mantenimiento lo miran, pues nada, y esto tiene que ver, son curvas de dosis-respuesta, donde tengo mostrado que la eficacia, a medida que aumento la concentración, puedo tener una toxicidad leve y una toxicidad grave. La respuesta no va a cambiar, porque alcancé el techo máximo de la respuesta, pero sí el aumento de concentración. Estos son más de farmacodinámica, estas curvas, no se preocupen, las van a entender más adelante mejor, pero acá esto se llaman curvas de dosis-respuesta, donde con esta curva mido la eficacia del fármaco. Si yo aumento la concentración del fármaco, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, no mejoro la eficacia, porque fíjense que alcancé el techo, ¿sí? Pero sí puedo aumentar la toxicidad del fármaco. Lo mismo que cuando tengo acá, ya si aumento más la dosis, voy a aumentar más la toxicidad del fármaco. Esa es la única que sirve para mostrarles. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien entonces? Sí, a esta diapo yo la bajé del Canvas y figura como número 11, y hay algunas que son distintas. No sé si a los chicos les pasa lo mismo. Por encima no anda Hay WhatsApp, algunas que no me figuran a mí. por Sí, encima como hay no anda algunas que no WhatsApp, me uno figuran. ¿Cuáles puede no te consultar. figuran? Pues esto está tomado del Canvas esto, así que es lo mismo. Por eso me sorprende que... El de tiempo administrado a la noche, uno de los últimos gráficos que estaba mostrando, no estaban. Y la de No, ese Tau, no está. y la de Tau tampoco estaba. Bueno, de todas formas, todos los gráficos están en el Flores. Así Ok. que no se preocupen porque todos los gráficos están todos tomados de... Salvo los primeros que les mostré que eran del naranjo, todo lo demás son del Flores. Así que Bien. si leen la bibliografía del Flores, tienen absolutamente todos los gráficos. Buenísimo. Eso quiere decir que Gracias. tienen que leer el Flores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Bien, vamos entonces con los problemas. Esto. Vamos con los ejercicios de pauta de dosificación. No, esperen que no compartí, si no, no van a ver lo que estoy mostrando. Ustedes esta presentación no la tienen como un PowerPoint, sino que lo tienen como un Word o PDF, no sé. Pero yo lo tengo como un PowerPoint. A ustedes creo que les figura con el mismo título. A ustedes les figura como problemas de pauta de administración, problema 1. ¿Encontraron? Acá Sí, estos problemas los tienen resueltos, pero después van a tener otros que no están resueltos, que espero que los hagan para la clase que viene,
Así los chequeamos y vemos los resultados. Tiene una parte que están resueltos y una parte que no están resueltos. Bien, arranquemos con esto. Primer caso. Dice, un paciente internado en una unidad hospitalaria está siendo tratado por una infección debida a un microorganismo gram negativo. Se recomienda el tratamiento con un aminoglucósido, en este caso gentamicina, iniciando el tratamiento con una dosis de 1,5 miligramos kilo de peso por vía intravenosa cada 8 horas. La gentamicina se administra mediante una infusión discontinua, pero a los fines de hacer los cálculos más sencillos suponemos que la administración es por bolo, o sea que se lo administramos todo junto, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, se midieron los niveles plasmáticos. Bueno, quedan 10 minutos. Se midieron los niveles plasmáticos de gentamicina posteriores a la administración intravenoso, o sea, se midió el pico, y previamente a la administración de una nueva dosis, el valle. O sea que estamos midiendo la máxima y la mínima. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Administramos la primera dosis a tiempo cero, y inmediatamente después se toma sangre y nos dice que la concentración plasmática es de 6,15 miligramos litro. Previo a la administración siguiente, se mide en sangre la concentración y es de, a las 8 horas, ¿sí? Porque nos dice que el régimen es cada 8 horas, es de 0,97 miligramos por litro. Administro la segunda dosis, mido la concentración y me dice que es 7,10 miligramos litro a las 16 horas, o sea, 8 horas posteriores a la segunda dosis. La concentración es de 1,12. Administro la tercera dosis, me da 7,27. A las 24 horas es 1,14. La cuarta dosis, ¿sí? Mido 7,30, 1,15. Quinta dosis, 7,30, 1,15. A simple vista de esos valores, ¿qué me pueden decir? La concentración de equilibrio sería 7,30. Exacto. La máxima del equilibrio va a ser 7,30 de máxima y 1,15 de mínima. Fíjense que acá ni siquiera fue necesario llegar a la quinta, ya en la cuarta estábamos alcanzando la dosis de equilibrio. Dice, obtenga el valor, me sale un cartel acá que no veo, ustedes lo ven bien porque a mí me sale un cartel que no llego a leer lo que dice. Obtenga el valor del volumen de distribución, si no busco el apunte, no se hagan problema. Se ve bien, a nosotros no nos aparece nada. ¿A ustedes no les aparece tapado? No. Dice, obtenga se ve bien. el valor del volumen de distribución para la gentamicina de la información de la monografía. Si el paciente pesara 70 kilogramos, ¿cuál sería el volumen de distribución calculado para este paciente? Después dice, calcule la relación dosis kilogramo de peso del paciente, día y la dosis diaria para ese paciente. Calcule la constante de equilibrio y la semivida e indique los valores de Cmax y Cmínima se alcanzan en el estado de equilibrio. ¿Qué valores de Cmax y Cmínima? ¿Qué suposiciones debe realizar en cuanto al modelo farmacocinético empleado para el cálculo de los parámetros? ¿En qué momento se llega al equilibrio? Compare los valores extraídos de bibliografía. Realice el gráfico a mano alzada de la pauta de administración. Bien. Ahí le dice que obtenga los valores de la monografía. Muchas veces ustedes, para ingresar a la monografía, lo que tienen que hacer es acceder a la página de ANMAT y buscar un fármaco que tenga la monografía disponible, o bien buscar un prospecto de un fármaco que ustedes saben que generalmente en los prospectos dice cuál es la concentración máxima y mínima de ese fármaco. Bueno, nosotros hicimos bueno, lo primero que suponemos es que el modelo sigue un compartimiento monocompartimental, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre se lo hacemos fácil para no complicarles la vida.
Ya van a ver que en los ejercicios del taller 4, ahí van a tener que calcular más cosas. Bien, entonces, dentro de las cosas que nos pedía, era que calculáramos el volumen de distribución. Y el volumen de distribución, según monografía, es de 0,2 litros kilo a 0,3 litros kilogramo. Entonces, como nos da un margen, nosotros para hacer los cálculos, lo que vamos a hacer es tomar el promedio de ese máximo y ese mínimo del volumen de distribución establecido. En este caso, vamos a tomar el promedio que da 0,25, o sea, 0,5 dividido 2. Entonces, el volumen de distribución para este paciente, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser 0,25 litros kilo, que es el promedio, ¿sí?, establecido por kilogramo, pero como sabemos que el paciente pesa 70 kilogramos, el volumen de distribución nos va a dar 17,5 litros. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes cuando hagan los cálculos pueden usar el volumen de distribución expresado como litro por kilogramo o lo pueden expresar en litros. Depende los valores que tengan, pueden usar uno u otro. Las dos formas están bien. Lo importante es que no mezclen litros con litros kilo, ¿sí?, cuando hagan los cálculos. Vamos a calcular la dosis entonces. Dice que se le administraba 1,5 miligramos por cada kilogramos de peso cada 8 horas. O sea que la dosis diaria va a ser de 4,5 miligramos kilogramo día. O sea, lo que administramos en cada dosis por cada 8 horas. Pero vamos a calcular, ¿sí?, que son 3 tomas diarias por 24, eso que va a ser 4,5. Pero el paciente pesa 70 kilogramos. O sea, esa era la dosis miligramos kilogramo día. Lo que vamos a hacer es multiplicar entonces la dosis en miligramo kilogramo día por 70 kilogramos, entonces nos va a dar la dosis diaria. Y la dosis diaria fue de 315 miligramos al día. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bien, entonces ya conocemos el volumen de distribución, ya conocemos la dosis administrada, porque era dato, lo único que hicimos fue ajustarlo al peso del paciente, y nos faltaría calcular la constante de eliminación. ¿Cómo vamos a calcular la constante de eliminación? Con la fórmula que ya conocemos, con el logaritmo de la concentración en 2 menos el logaritmo de la concentración 1 sobre el delta tiempo. En este caso, el logaritmo de la concentración 2, ¿sí?, no va a ser a lo largo de toda la curva, sino que va a ser el logaritmo, la concentración 2 va a ser la concentración en el pico y la concentración 1 va a ser la concentración en el valle. ¿Sí? No sé, Romina, qué estás diciendo porque tenés el micrófono apagado. ¿O estás hablando sola o...? No, eso mismo estaba, o sea, que tenía que ser como la máxima y la mínima sería. Exacto. Pero no tomamos todos los valores de la curva, sino que tomamos los valores dentro del pico, ¿sí? Claro. Entonces, la constante de eliminación va a ser el logaritmo natural de 7,3 menos el logaritmo natural de 1,15 dividido o el delta t, que es 8 horas en este caso. Y eso nos da 0,231 horas a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos volumen de distribución, tenemos dosis y tenemos calculada la KE. Ahora, conociendo la KE, ¿qué podemos calcular? El T medio. El T medio, perfecto. El T medio que lo calculamos como el logaritmo natural de 2 dividido la constante de eliminación, que la acabamos de calcular. Entonces va a ser logaritmo de 2 dividido 0,231. Logaritmo de 2 es 0,693. O sea que el tiempo nos va a dar 3 horas. Entonces, si el T medio es de 3 horas, ¿a cuántas horas alcanzamos el equilibrio?
5 vida media, 3 por 5, 15 horas. Bien, si vamos a los valores que teníamos en el gráfico inicial. Sí, nos decía que a las 16 horas ya prácticamente estábamos en el equilibrio. Fíjense que 7.27, 7.30, 1.14, 1.15, ¿sí? Esto nos está corroborando que las mediciones que hicimos concuerdan con los datos que calculamos. Bien, entonces ya conocemos todos los parámetros. Entonces con los datos podemos verificar que a las 15 horas se llega al estado de equilibrio. Entonces, cuando graficamos 1, 2, 3, ¿sí? Ya al finalizar el tercer pico, la cuarta dosis, ya estamos en el estado de equilibrio. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No, sí, se escucha. profe. Muy bien. ¿Quedó claro este primer problema? Que se cortó justo cuando estábamos finalizando. Sí. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con el problema 2. Seguramente se va a ir complicando, ¿no? Y sí, entre los que tienen ustedes para resolver también tienen cosas más complicadas, pero bueno, de a poquito vamos a ir. Por eso quiero que hagan el trabajo práctico 4, porque ahí les van a hablar de algunos conceptos que después los vamos a redondear en el 5 y que también después se complican más los problemas. Dice, si el paciente presentara una función renal alterada, estamos hablando del anterior, ¿no? Con un clearance de 20 a 40 mililitros minuto y el T medio fuera de 10 horas, ¿cuáles serían los niveles de concentración máxima en el equilibrio y concentración mínima en el equilibrio si la pauta de dosificación se mantuviera como en el problema 1? Ahora, de acuerdo a las concentraciones plasmáticas de referencia que se deberían alcanzar, discute los resultados obtenidos en 1 y en 2. Si considera que los niveles plasmáticos alcanzados son potencialmente tóxicos para el paciente renal, ¿cuál sería la nueva pauta de dosificación para este paciente? Compare con las pautas sugeridas en la bibliografía para un paciente que presente este valor de clearance de creatinina. Deme un segundo que te admito a algunos compañeros que... Bueno, los escucho. ¿Qué vamos a hacer? Traten de resolverlo sin mirar el machete. Bien, lo primero que deberíamos de calcular es la concentración máxima, ¿les parece? Y para el Sí. cálculo de la concentración máxima, bueno, se me colgó. Para el cálculo de la concentración máxima, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula, que la concentración máxima es igual a la dosis administrada por F por 1 dividido el volumen de distribución por 1 menos E a la constante de eliminación por tau. ¿Sí? Acá no es tiempo, sino que es tau. ¿Sí? Entonces, como dato nos dijeron que la constante de eliminación, ¿sí?, era igual a que, lo que nos cambiaron en realidad es que nos decían que el T medio fuera de 10 horas. Por lo tanto, la constante de eliminación nueva va a ser logaritmo natural de 2 dividido 10. O sea que la KE cambió considerablemente.
Entonces la concentración máxima va a ser igual a la dosis administrada, que es la misma que veníamos administrando, 1,5 miligramos por cada kilogramo de peso del paciente, por F, que en este caso es 1, porque es inyectable intravenoso, ¿sí? Por 1, dividido el volumen de distribución expresado en litros kilogramos, ¿sí? Va a ser 0,25 por 1 menos E a la menos 0,693 a la menos 1, hora menos 1 por 8 horas, que es el periodo de administración. ¿Cuánto les da esa concentración máxima? $14,09. Bien, 14,098 miligramos litro, correcto. Bien, conocemos la concentración máxima. Vamos a calcular entonces la concentración mínima. ¿Sí? Para el cálculo de la concentración mínima, vamos a usar la fórmula que dice que la concentración mínima es igual a la concentración máxima por E a la menos K de eliminación por tau. ¿Sí? La concentración máxima la calculamos antes, la KE la tenemos y el tau también lo tenemos, es solo reemplazar. Nos quedaría que es 14,098 miligramos litro por E a la menos 0,693. ¿Y eso cuánto les da? 4,049. Eso les da 4,049, a mí me da diferente. A ver, revisen la cuenta. 8,1. 8,1, correcto. 8,09 miligramos litro. Bien, ahí les planteaba que compararan los resultados con los publicados en la bibliografía. La bibliografía nos dice que el rango terapéutico del Valle es de 0,5 a 1 microgramos mililitro, o sea, 0,5 a 1 miligramos litro, ¿sí? Y el pico es de 6 a 8 microgramos mililitro, o 6 a 8 miligramos litro. Entonces, por lo que podemos decir que tanto la concentración máxima como la concentración mínima están en valores superiores, ¿sí?, a los valores de monografía. O sea, fíjense en que la mínima dice que tendría que estar entre 0,5 y 1 y nos da 8. Y la máxima entre 6 y 8 y nos da 14. Entonces, dijimos que lo que podemos modificar, ¿qué era? La dosis, el intervalo de administración o el clearance. Este es un paciente que ya de por sí tiene problemas de la filtración renal. Por lo tanto, el clearance no lo vamos a modificar. Nos queda para modificar la dosis, ¿sí?, o el intervalo de administración. Lo primero que se administra, se modifica por lo general, es el intervalo de administración. Si modificando el intervalo aún no logramos entrar en el rango terapéutico, recién ahí se modifica la dosis. Entonces, vamos a modificar el tau. Entonces nos queda que la concentración máxima va a ser igual a la dosis por F, utilizando esta forma. Lo que vamos a despejar de acá es tau. Entonces nos queda que 7,5, que es miligramos litro. ¿De dónde sale el 7,5? Normalmente, como se recuerdan que yo les dije al iniciar la clase, que por lo general no tomamos el pico sobre la dosis de la dosis máxima al ras de la concentración mínima tóxica, máxima tóxica. Entonces, siempre lo que hacemos para no jugarnos es a la dosis máxima, ¿sí?, de bibliografía le restamos un 0,5. En ese caso, en vez de tomar 8, que era el máximo, tomamos 7,5 miligramos litro. La dosis la conocemos porque es dato, F es 1, el 1
el volumen de distribución también, entonces de ahí lo único que nos queda es despejar tau. ¿Y cuánto les da tau? Despejen tau. $23,22 me da. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Romina, Muy bien, Romina. 23,22, ¿qué? horas. Horas, muy bien. 23,22 horas. ¿Sí? Entonces, darle un fármaco cada 23,22 horas es medio molesto para el paciente, ¿no? ¿Cada cuánto se lo vamos a administrar? 24. 24. Normalmente las administraciones se ajustan a 2, 4, 8, 12 o 24. ¿Sí? Generalmente tenemos que buscar cuál es el que está más próximo de esos valores para hacer el ajuste del tiempo de administración. Bien, entonces conocemos que el tau es 24 horas, el adecuado para administrar el fármaco. Y entonces vamos a aproximar a 24 horas. Entonces tengo que ver cuál es la concentración máxima que voy a obtener cuando yo lo administro cada 24 horas. Entonces, ahora calculo todo con un tau de 24 horas. ¿Y cuánto les da eso? $7,403. 7,4 miligramos litro. Perfecto. Nos da 7,4 miligramos litro. ¿Estamos dentro del rango para el pico? Sí. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros que tenía que dar como máximo? 7,5. 7,5. Bien, el pico nos dio dentro de eso. Vamos a ver ahora cuánto nos da la concentración mínima. $1,4. 1,4 miligramos litro, correcto. Bien, ¿está dentro del rango? Sí, ¿no era 1,5? Era entre 0,5 y 1. Estamos por encima de 1, así que estamos perfectamente dentro del rango terapéutico. Bien, entonces como conclusión, ¿qué podemos decir acá? Que se da cada 24 horas el fármaco. Bien, que no fue necesario modificar la dosis, sino que con solo modificar el periodo de administración, se logró que el paciente entrara dentro del rango terapéutico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quedó claro? Bien, lo complicado. Sí. Me perdí en el, ¿qué sería? Concentración máxima cuando hizo el 7,5, que era un 8. ¿Lo sacó de Bien. dónde? Del valor teórico nos dice que Teórico. el pico está entre 6 y 8 miligramos litro. ¿Sí? Entonces yo, para garantizarme que quede dentro de ese pico teórico,
Pues ese pico sale el promedio de todos los pacientes que participaron del estudio. Entonces, quiero estar lo más cerca posible del borde, pero sin irme. Entonces, si es 8 lo máximo, está entre 6 y 8, tomo un poquito menos. Va a haber después que en algunos casos vamos a tomar el promedio entre el pico máximo, dentro de los valores máximos, el promedio de los dos, pero ya vamos a llegar a eso. Para este tipo de problemas, tomamos el máximo y le restamos 0,5. ¿Sí? Lo podían haber hecho tomando 7. Les va a dar igual, van a tener un margen menor, les va a dar un valle, entre la diferencia entre un pico y un valle menor, pero estaría igual. Pero tomen como referencia que al valor máximo le restamos 0,5, al mínimo le sumamos 0,5. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces vamos con el problema 3. Son una máquina. Dice, un paciente de 65 kilogramos está siendo tratado con carbamazepina por vía oral. La carbamazepina es un fármaco que se usa como anticonvulsivante y se usa también para una patología que se llama neuralgia del trigémino. Un anticonvulsivante que puede utilizarse en pacientes epilépticos, ¿sí? Que es un fármaco de estrecho rango terapéutico, característica diferencial de este, y se utiliza como patrón para los estudios de equivalencia de otros anticonvulsivantes a base de, ahí está mal escrito, es hay una de más, carbamazepina. El régimen de dosificación es de 400 miligramos cada 12 horas. El tiempo de semivida calculado para este paciente es de 24 horas y el volumen de distribución es de 65 litros. Compare con la bibliografía los valores de T medio y de volumen de distribución que considera el problema para este paciente y cuál sería la franja terapéutica propuesta para la carbamazepina. Hay que calcular la concentración máxima en el equilibrio y la concentración mínima en el equilibrio. ¿Sí? Vamos a ver que de la bibliografía se obtienen los siguientes datos. Nos dice que el F es de 0,85, ¿sí? Que el T medio, si es inicio de tratamiento, es de 18 a 55 horas, y para pacientes que están en mantenimiento es de 12 a 17 horas. El volumen de distribución fluctúa entre 0,59 y 2 litros kilogramos, y el rango terapéutico es de 6 a 12 miligramos litro. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? El promedio del volumen de distribución. ¿Podemos calcular el promedio del volumen de distribución o podemos calcular el volumen de distribución entre qué valores de máximo en volumen va a estar si lo llevamos de acuerdo al kilo? ¿Sí? Dice el volumen de distribución del paciente estaría entre 38,35 y 130 litros. ¿Sí? De este modo puedo inferir que el volumen de distribución del paciente, al ser 65 litros, es el correcto. ¿Sí? Ahí decía que el volumen de distribución era de 65 litros. O sea, está entre los 38,35 y los 130 litros. Dice, el T medio me indicaría que estoy en la etapa de inicio del tratamiento, porque nos había dicho que el T medio de este paciente era de 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que está en la parte que nos indica que está entre 18 y 55. Nos da un promedio. O sea que es un paciente que está iniciando. Los pacientes que toman carbamazepina deben ser monitoreados al principio semanalmente y después mensualmente para ver si los valores de carbamazepina en sangre son los adecuados. Entonces vamos a calcular la concentración máxima. Para ello sabemos que la concentración máxima es D por F por 1, la fórmula que estuvimos usando hasta ahora. Conocemos que nos decía que la K de equilibrio no la daba como dato. No, pero sí nos daba como dato que se lo estaban administrando que el tiempo de semivida era de 24 horas. De esa forma calculamos
la K de equilibrio que nos da 0,029. Hasta ahí llegaron todos. Ahora será menos 1. Sí. Bien, entonces aplicamos la fórmula. ¿Sí? La dosis la sabíamos que era de 400 miligramos. Tenemos el F que nos decía que era de 0,85. ¿Sí? El 1 que no cambia. El volumen de distribución que era de 65 litros. Y conocemos que el tau de administración era de cada 12 horas. Entonces hacemos el cálculo y nos da 17,79. no. ¿Cuánto, perdón? 17,79. Ah, 17,77. 17,86, sí, perfecto. 17,86 miligramos litro. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Nos faltaría calcular la concentración mínima. Con la fórmula que ya conocemos, ¿cuánto les da eso? 12,57. Bien, perfecto. Profe, 12,60. Sí, le hago una consulta. Si la T media, a mí me la dan, o sea, me están diciendo de que es de 24 horas, ¿sí? sí, O sea, que me lo dan como dato. Y a su vez me están diciendo que el paciente toma 400 miligramos cada 12 horas. No tengo que sí. tener relación entre, o sea, la pregunta es si la dosis no debería ser 800 miligramos. Bueno, eso es lo que queremos calcular. O sea, en realidad 800 miligramos es una dosis muy alta para un paciente, así que, pero bueno, fíjense, por los valores que le está dando acá, ¿sí? Acá le está diciendo que el T medio es de 24 horas. ¿Por qué? Porque los comprimidos de 400 miligramos son de liberación prolongada. Por eso generalmente se toma uno por día. Puede llegar a que tenga que tomar dos, pero bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos dio la concentración máxima? 17,86. ¿Cuánto nos dice la bibliografía que era la máxima? ¿Cuál era el rango terapéutico? De 6 a 12. De 6 a 12. De está 6 por a encima. 12. Es más, fíjense que la mínima inclusive está por encima, De ¿sí?, la máxima. de la máxima permitida. Obviamente que tenemos que hacer un ajuste de tau. Primero, vamos a modificar el tiempo, ¿sí? Para eso, vamos a calcular 11,5 miligramos litro. ¿De dónde sale el 11,5? A ver qué me cuenta. Si De entendieron lo que 12 dije. menos 0,5. Muy del bien. tema- 12 del- menos concentración 0,5. máxima. 400, lo demás queda igual. Lo que hacemos acá es despejar el tau. ¿21 horas puede ser? Sí, 20,92. Perfecto. Sí, 20,92. Sí, por lo tanto lo vamos a aproximar a 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver si con un tau de 24 horas entramos en el rango terapéutico. Siempre hay que verificar. Entonces, nos queda que con la concentración máxima, ¿sí?, nos va a dar 10,43 si usamos un tau de 24, y la concentración mínima, háganla, a ver cuánto les da. $10,43.
Bien, la máxima 10,43, perfecto. Ah, ¿Y la la mínima? mínima, perdón. La mínima 5,43 puede ser. No, 5,2. 5,2, 5,19, ¿verdad? Perfecto. Sí, concentración mínima 5,19 miligramos litro. ¿Estamos dentro del rango terapéutico? Sí. ¿No era de No, 6 a pero 12? primero Por eso era de 6 a de 12. 6 a No, quedé 12. por abajo. Claro. Quedó por abajo, correcto. Quedó ligeramente por debajo. Ahora, ¿cómo lo soluciona el tema? Esto es un comprimido de liberación lenta, no lo podemos partir y no existe otra forma farmacéutica. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a manejar con esta dosis y haciendo un control de sangre del paciente y cada tanto seguramente en algún día tendrá que tomar algún comprimido adicional para entrar en régimen. Pero por ahora lo dejamos ahí. Ya vamos a hacer ajuste ahora de dosis. ¿Hasta acá quedó claro? No tenemos mucha alternativa con este fármaco porque la única forma de tomarlo es uno cada 24 horas. Estamos casi en el rango, estamos ligeramente por debajo. O sea, cada tantos días seguramente el paciente tendrá que tomar algún comprimido adicional para poder mantenerse dentro del rango terapéutico. Ya lo veremos, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien. Sí. Sigamos con el problema que sigue. Un paciente de 75 años que está siendo tratado por una insuficiencia cardíaca, se le realiza un monitoreo de digoxina, ya que se observan signos de intoxicación digitálica. La concentración plasmática obtenida fue de 3 nanogramos mililitros. La pauta de dosificación era de 0,25 miligramos día en dosis única. Calcule el clearance de dioxina para este paciente, calcule una nueva pauta de dosificación. Si el volumen de distribución para este paciente fuera de 200 litros, ¿cuál sería el T medio calculado para este paciente? Y si el valor de T medio para este paciente le pareciera elevado, ¿a qué podría deberse el aumento del mismo? Nos dice que tiene un F de 0,76 y comparar con los datos de la bibliografía. Bien, entonces lo primero que vamos a calcular, ¿qué datos tenemos? ¿Qué podemos calcular? ¿La dosis la tenemos? Sí, Bien. ¿El F? también. Sí. Bien. El volumen también. El Y la volumen concentración también máxima. y el tau también. Entonces lo que vamos a calcular va a ser la concentración máxima, ¿no? Sí, Con la fórmula de concentración máxima, ¿qué es lo único que no tenemos acá? La constante de eliminación. Porque la dosis la tenemos, el F lo tenemos, el volumen lo tenemos y el tau lo tenemos. Lo único que no tenemos es la constante de eliminación. Tenemos que despejar entonces la constante de eliminación. La concentración máxima nos decía que era de 3 por 10 a la menos 3 miligramos litro. O sea, 3 nanogramos mililitro o 3 por 10 a la menos 3 miligramos litro. ¿La dosis cuánto era? 0,25 0,25. miligramos día. Bien, 0,25 miligramos. ¿El F? 0,76. Bien. ¿Y el volumen de distribución? 200 litros. 200 litros. 200 litros. Bueno, entonces reemplazamos y despejamos la calle.
0,01586. Bien, 0.016, correcto. Bien, vamos a calcular el clearance entonces. Sabemos que el clearance es igual al volumen de distribución por la constante de eliminación. El volumen de distribución lo tenemos y la KL acabamos de calcular. Así que calculamos el clearance y me dicen cuánto les da. 3,17. Muy bien. El clearance entonces nos da 3,2 litros hora. Perfecto. Ahora ya tenemos la KE. ¿Qué más podemos calcular teniendo la KE? Intermedio. Promedio. El T medio, perfecto. O sea que el T medio, Logaritmo de logaritmo de 2 dividido 0,016 horas a la menos 1. Puede ser que me dé 43,3. Te da 32. 43,32 horas, ¿sí? Lo cual es muy alto ya que tiene un volumen de distribución muy alto. Después vamos a ver cuáles son las relaciones entre volumen y distribución. Igual, yo no puedo administrar un fármaco cada 43,32 horas, ¿sí? Porque sería muy incómodo para el paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí tendría que bajar la dosis. Porque si yo reduzco la... Exactamente, tendrías que bajar la dosis. Pero para eso tenemos que saber cuál es el rango terapéutico, ¿sí? El rango terapéutico por bibliografía nos dice que es de 0,85 nanogramos mililitro a 2 nanos mililitros. Entonces, para evitar los síntomas de intoxicación y mantener los valores dentro del rango terapéutico, ya que el tau no lo puedo cambiar porque es de 24 horas, lo que debo hacer es modificar la dosis. Y la presentación de menor que viene es de 125 microgramos y luego verifico si entra dentro del rango terapéutico. En Argentina no hay dosis de 125, la más chica que viene es de 250. Así que no tenemos mucha alternativa de ajuste, por eso lo que se hace a los pacientes que toman esta medicación es tomar 3 días sí y un día no. O tomar de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Eso es lo que se hace habitualmente para ajustarle la dosis. Vamos a ver cuánto hubiese sido el valor. ¿Sí? Si calculamos la concentración máxima, ¿cuánto nos da? Conocemos, en este caso, si le damos un comprimido de 125, tenemos conocíamos el F, ¿cuánto era que yo me olvidé? 0,76. 0,76 y teníamos el volumen de distribución. Reemplazando todo eso, por ahí dice 0,75, tendría que ser 0,76, me da 1,47 por 10 a la menos 3 miligramos litro, lo que es 1,47 nanogramos mililitro. De esa forma entraríamos en el rango de 0,85 a 2 nanogramos mililitros. La máxima está entrando. Vamos a ver la concentración mínima, nos daría 1 nanogramo, o sea que nos estarían entrando tanto la dosis mínima como la dosis máxima en el equilibrio dentro del rango terapéutico. O sea que lo que tendremos que hacer entonces es darle un comprimido con la mitad de la dosis. ¿Hasta acá quedó claro? Sí. Sí. ¿Seguro? Bueno, todos los problemas que siguen, no, este que viene ahora es ligeramente diferente. Hacemos el 5, si se corta nos conectamos de vuelta. El 6 y el 7 son parecidos. Bueno, sigamos. Problema 5. Un paciente de 50 años está siendo tratado por una infección
debida a Staphylococcus aureus. Meticilino resistente con el antibiótico vancomicina. Calcule la pauta de dosificación más adecuada para este paciente, teniendo en cuenta los niveles terapéuticos a alcanzar de acuerdo a la literatura. El volumen de distribución para este paciente, teniendo en cuenta que en un dosaje previo tomado una hora posterior de finalizada la infusión, la concentración plasmática alcanzada fue de 30 microgramos mililitros para una dosis total de 1 gramo. ¿Qué valor de T medio tomó de la literatura? Bien, vamos a buscar los datos en la monografía. Nos dice que el Valle tiene un valor entre 5 y 12 microgramos mililitros, tomamos 8,5. En este caso está tomando el promedio porque fluctúa mucho. Y el pico está entre 25 y 40, tomamos 32,5 microgramos mililitro. El T medio, según bibliografía, es de 5 a 11 horas, tomamos 8 horas. Siempre estamos tomando los promedios. Vamos a calcular la constante de eliminación. ¿Sí? En este caso la constante de eliminación va a ser el logaritmo natural sobre el T medio, que nos había dicho que el T medio, ¿de cuánto era? 8 horas. 8 horas. ¿Decía que era de 8 horas? No. Sí. Sí, En promedio. tomamos 8, dice. El promedio. Ah, está bien. Claro. 8 horas es lo que vamos a tomar. Está bien. Nos da con una KE de 0,087 horas. No, ¿listo? O sea que tenemos esa KE. Seguimos entonces, calculamos si la concentración a tiempo cero. Para eso conocemos cuál es la concentración, ¿sí?, que tenemos nosotros. Nos decía que era de... ¿Cuánto era? 30 microgramos mililitros, decía, ¿no? Dice, el volumen de distribución para este paciente, teniendo en cuenta el dosaje una hora posterior de finalizada la infusión, la concentración a tiempo, 1 hora, fue de 30 microgramos mililitros. Entonces conocemos la concentración 1 hora posterior. Entonces podemos despejar la concentración a tiempo cero, porque conocemos la KE, que fue dato, y conocemos el T. O sea, el T lo conocemos porque es 1 hora. Despejen de ahí la concentración a tiempo cero. Entonces, ¿cuánto les da? 32,72. 32,72, correcto. Conociendo, entonces tenemos la dosis que se administraba. ¿Decía cuánto era? No. Sí, 1 gramo. Para una dosis total de 1 gramo. Entonces lo que nos está faltando es conocer el volumen de distribución. El volumen de distribución va a ser a la dosis administrada sobre la concentración a tiempo cero. ¿Estamos de acuerdo? Volumen de distribución entonces va a ser que salió de dónde esto. De multiplicar 0,25 litros kilogramos por 70 kilogramos. Eso lo vamos a multiplicar, nos da 11,42, o sea que está en rango, y la concentración mínima nos da 1,40, que también está en el rango terapéutico. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo. El paciente al presentar una patología, sí que nos decía que la K era el valor de la K sobre 4, tenemos una KE nueva, calculamos nuevamente el tau que tendríamos que calcular con el cambio de la constante de eliminación por el problema renal del paciente, nos da que el tau es de 23,49, que lo vamos a aproximar a 4 horas. Y acá fíjense que el tau anterior era aproximadamente 6
Si la KE se disminuye por 4, obviamente que el tiempo, el tau va a tener que multiplicarse por 4 porque son inversamente proporcionales. Entonces verifico los valores, me da que para un tau de 24, 11,42 y 1,46, ambos están dentro del rango terapéutico. Está dentro del rango terapéutico. O sea que lo único que hice para este paciente por la falla renal fue la administración pasarla de 6 horas a 24 horas. Y creo que está todo bien. Hasta acá llegamos. Los que faltan los hacen ustedes. Ahí, hagan los que están en el listado accesorio de problemas. La clase que viene vamos a discutir eso. Vamos a revisar el trabajo práctico número 4. Así ya si hay alguna duda la evacuamos. ¿Alguna duda de la clase de hoy? Que yo ya no tengo más voz, así que espero que hablen ustedes ahora.